Bueno, hoy han comenzado las clases los alumnos de secundaria, FP y las universidades privadas. Ya podemos decir que docentes, padres y estudiantes han vuelto por completo a la normalidad. En el terreno de la educación, Castilla y León, bueno, pues siempre puede presumir desde hace años de los buenos datos del informe PISA. Estamos a la cabeza de España y además tenemos un buen profesorado muy valorado dentro y fuera. Es el caso del profesor soriano Fernando Bohillos, que ha sido nominado como mejor docente de universidad en la 9ª edición de los premios Educabanca, un galardón que además concede precisamente los alumnos. Con él vamos a hablar ahora. Buenas noches, profesor. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? Usted da clase en la universidad, también en secundaria, tiene, digamos, esa doble visión. ¿Cómo llegan los alumnos a la universidad? Porque existe esta idea tan extendida de que entran en las aulas peor preparados, menos motivados y quizá con un grado de madurez más bajo que antes. ¿Lo comparte? Pues la verdad es que no. Yo creo que al final, si cogemos textos de la antigua Grecia, también hablaban de la juventud y decían que cada vez era más irrespetuosa, que se preocupaba menos y que tenía menos valores. Así que si lo miramos con un poco de perspectiva, nos daremos cuenta que igual las necesidades han cambiado, la forma de educar ha cambiado y realmente nuestros jóvenes solo son el reflejo de una sociedad que ya no es la que era. Ha ganado varios premios en innovación educativa, utiliza además metodologías activas y de gamificación, es decir, relacionadas, bueno, pues con los juegos. Me consta también que se fija mucho en la neurociencia, en buscar las emociones para aprender mejor y más motivado, para que el alumno, bueno, pues esté mucho más pendiente. Cuéntenos cómo es una clase con usted. Yo no sé si es de los que piden que se tomen apuntes o de los que cuelgan todo en las plataformas educativas para mayor comodidad del alumno, que es algo que exigen ahora mismo muchos universitarios incluso. Yo creo que mis clases son el reflejo también de no sé, un abanico metodológico. Yo pienso que todos los docentes deberíamos de tener un abanico metodológico lo suficientemente interesante para adaptarnos al grupo aula que tenemos enfrente, ya sea en secundaria, en bachillerato, en la universidad o en educación infantil. Si me preguntan cómo son mis clases, intento trabajar a través de metodologías activas, intento trabajar por proyectos, intento trabajar gamificación, pero sobre todo intento crear un espíritu crítico en el alumnado, que vean que lo que están aprendiendo en clase tiene un reflejo en su día a día, porque al final no hay peor, no sé, no hay peor sensación que irte de una clase pensando que para los alumnos lo que están aprendiendo no es significativo, y eso es justo lo que tenemos que promover, aprendizajes significativos y reales. Hay movimientos de padres en algunos colegios, cada vez más, que exigen volver al papel ante el uso abusivo, bueno, pues de las tablets, y algunos centros incluso ya están dando marcha atrás y volviendo al libro. ¿Se procesan mejor los contenidos con lápiz y papel o tecleando en un dispositivo electrónico? Por su experiencia, ¿qué nos puede contar? ¿Sabes lo que pasa? Que a mí no me gusta esto de la ley del péndulo, ¿no? Antes eran todo pantallas y todo era buenísimo y el papel era malísimo, y ahora volvemos, por lo que hemos dicho, ¿no? Por la ley del péndulo, un poco hacia atrás. Pues yo creo que la tecnología la tenemos que utilizar como un medio y no como un fin en sí misma. La tecnología bien utilizada es maravillosa. Yo, por ejemplo, utilizo la tecnología, pero la utilizo como medio para canalizar y conseguir esos aprendizajes. Te voy a poner algún ejemplo. Yo utilizo la realidad aumentada en clase y la realidad virtual. Tú sabes lo que es que unos alumnos se puedan... Yo soy profesor de historia en el instituto, ¿no? Y cómo acercas el antiguo Egipto o cómo, yo qué sé, la antigua Roma o Grecia, si es algo que es totalmente lejano para ellos, pues se ponen unas gafas de realidad virtual y puedes hacerles viajar en el tiempo. Eso es algo maravilloso, ¿no? Porque en formato de videojuego puedes recrear cómo era, por ejemplo, la Acrópolis griega, puedes meterlos en el Coliseo romano o dentro de la tumba de Tutankamón. Eso es algo que evidentemente los docentes tenemos que utilizar y que podemos utilizar, y no tenemos por qué hacerlo siempre. Y esto no quiere decir que haya otras formas más tradicionales que se aparten. No, no, no. Es que hay que intentar que en clase todo sea posible y que no estén delante de unas pantallas, porque si tú cambias el papel por las pantallas, pero no cambias la metodología que va añadida a eso, estás haciéndolo mal. Y creo que este es el problema, que la pandemia vino a revolucionar tecnológicamente todo, pero los profesores y los docentes en muchos casos no estamos preparados. Y si nosotros no estamos preparados para hacer un buen uso tecnológico, pues nuestros alumnos tampoco lo van a estar.
De hecho, bueno, ¿cuántos colegios y cuántos alumnos fracasaron en pandemia precisamente porque los colegios y el profesorado no estaba preparado, ¿no?, para dar esas clases virtuales, etcétera? Vamos a hablar de la inteligencia artificial. Ya es algo que los alumnos, como el resto de la humanidad, usan de forma diaria y habitual, pero ya hay quien habla de la deuda cognitiva, es decir, que el uso de este tipo de herramientas nos hace más torpes, que nuestro cerebro deja de trabajar. ¿Están dejando de aprender nuestros alumnos o pueden dejar de hacerlo? Es que volvemos un poco a lo mismo. Yo creo que una tecnología mal utilizada, evidentemente, caerá en el perjuicio de los alumnos. Pero si tú utilizas la inteligencia artificial y haces que la utilicen de una manera correcta, pues evidentemente esto va a cambiar la forma, pero tienes que cambiar la forma de dar clase. Yo pienso que en cualquier metodología el alumno tiene que ser el eje vertebrador y el creador de su propio aprendizaje. Y el rol del docente en determinadas metodologías o en determinados usos tecnológicos, como puede ser el de la inteligencia artificial, tiene que cambiar. Claro, si tú haces unos trabajos, unas presentaciones o les planteas algo de manera tradicional que a golpe de clic la inteligencia artificial va a saber responder, pues igual es que tú como docente no estás planteando bien esa realidad, no les estás planteando bien cómo utilizarla. Igual es que tenemos que cambiar la manera de dar las clases y tenemos que plantear la manera en la que pedimos trabajos, porque al final no vamos a descubrir nada. Un buen docente tiene enfrente a unos alumnos y los debe de conocer. Y yo sé perfectamente cuándo han utilizado inteligencia artificial o no, y con dos preguntas se puede saber. Ahora, si tú les permites hacer uso de la inteligencia artificial, pero lo haces preparando unos trabajos en los cuales tengan que crear ellos y tengan que ser críticos con lo que les ha ofrecido la inteligencia artificial, pues la cosa cambia. Por ejemplo, no es lo mismo hacerles un texto y que tengan que responder a unas preguntas que con la inteligencia artificial lo van a saber responder enseguida y lo van a hacer en 2 golpes de clic, a que tú, por ejemplo, crees una actividad en la que con ayuda de la inteligencia artificial tengan que crear unos textos o unos poemas como lo haría, no sé, Cervantes o como lo haría Lorca. Y entonces, después de eso, con ese texto que te ha ofrecido la inteligencia artificial, ver cuáles son las características y por qué la inteligencia artificial dice que ese texto está escrito como lo haría, por ejemplo, Lorca. Pues ahí estamos siendo críticos y estamos enseñándoles espíritu crítico para el uso de las tecnologías. Es un buen ejemplo. Ha pillado a muchos alumnos haciendo un corta y pega de ChatGPT. Pues a ver los hilos. Es que a los humanos nos encanta poner en cajitas a las personas, ¿no? Estos alumnos son buenos, son malos, utilizan, no utilizan, pues hay de todo, pero evidentemente somos nosotros, los docentes, los que tenemos que actuar un poco como el cuello. Ellos son la cabeza y nosotros tenemos que actuar como el cuello que les ayuda a mover la cabeza hacia donde nosotros queremos que la muevan. Y para eso nosotros tenemos que controlar la tecnología más que nuestros alumnos y antes de nuestros alumnos. Por eso, a veces, cuando vemos el uso de la tecnología en el aula, podemos creer que está mal enfocado o que se está trabajando mal. Y es lo mismo que lo del uso de las pantallas que me has planteado antes, es exactamente lo mismo. Si tú utilizas igual una pizarra que una pizarra digital o el uso de una tablet o un dispositivo móvil y lo estás cambiando por el papel, lo estás haciendo mal. Ahora, si cambias toda la metodología que va asociada a ella, pues podrás utilizarlo y podrás gozar de las bondades y las bondades que tiene la tecnología. Fernando, quiero preguntarte también, sí, como profesor joven que eres, la autoridad del profesor, que bueno, muchos compañeros tuyos dicen que se ha perdido, sobre todo los más mayores. No se respeta tanto ya esa figura como en el pasado, como hacíamos cuando éramos pequeños, que hasta hablábamos de usted al profesor. Yo creo que la autoridad ha cambiado y la autoridad te la tienes que ganar en el aula con los alumnos. Ahora, si entendemos por autoridad el hecho de que te traten de usted, pues seguramente eso haya cambiado. Pero si tú con tus alumnos trabajas desde que te importe el alumno, yo te puedo asegurar que los alumnos responden y responden concretamente. Esto es lo del autoritas, ¿no? El autoritas no se gana a golpe de decretazo y de castigo. La autoritas se gana en el día a día, en el aula.
Como sabíamos que hoy ibas a estar aquí y hoy es el inicio de curso completo aquí en Castilla y León, hemos lanzado una pregunta a nuestros seguidores en las redes, que van a ver enseguida en la pantalla, que dice así: ¿cree que los escolares cogen demasiadas vacaciones? No preguntamos por los docentes, preguntamos por los escolares. Bueno, pues curiosamente, un 55% dice que no y un 45% dice que sí. Yo no sé si los chicos han cogido hoy los móviles de sus padres para votar o, bueno, es un dato real. ¿Qué te parece, Fernando? Bueno, yo creo que de las vacaciones escolares, si tú miras desde no solo las de España, sino el de otros países de la Unión Europea o otros países del mundo, el número de vacaciones a lo largo del año son bastante similares. Lo que sí que es cierto es que en España se reparten de una manera diferente a lo que se puede hacer, por ejemplo, en Francia, que están más repartidas a lo largo del año y luego en los meses de verano tienen menos, o en Finlandia o en Estados Unidos. Pero esto tiene que ver también con la adaptación a la climatología y a otras serie de factores que históricamente han hecho que nosotros tengamos esos 2 meses de vacaciones a los que todos los docentes y a los alumnos y a los padres muchas veces se les puede hacer largo en casa. Fernando, es curioso porque tú eres periodista, fuiste compañero de esta casa en la 8 de Soria. ¿Cómo has acabado en las aulas? Bueno, pues porque hice el máster justo antes de que, perdón, el CAP antes de que fuera un máster y entonces tuve que hacer las prácticas en una escuela y la docencia me cautivó, me enamoró. Tuve una crisis un poco, ¿no? Porque yo no esperaba ser docente, pero al final pues es algo que te atrapa. No creas que es tan diferente, yo me sigo considerando comunicador, lo que pasa que igual al público al que me dirijo ha cambiado un poco. Pero lo demás es Bueno, más o pues menos igual. el mundo de la comunicación ha perdido un periodista, que eres tú, pero el mundo de la docencia te ha ganado y vamos a ver si ganas. ¿Cuándo vamos a saber si eres el mejor docente universitario de este país? La gala es en Galicia el 31 de enero. Bueno, pues Así todavía que queda. habrá que esperar a ese momento. Bueno, Mira, yo te puedo decir que no sé si ganaré o no ganaré, pero para mí el mayor premio es que es este. Mira, yo he recibido muchos premios de innovación educativa y he sido finalista a otros tantos. Para mí este premio es especial porque es el primero en que me nominan los alumnos. eso Y es. cuando eso pasa es que algo estás haciendo bien. Y para mí es importante por eso. Para mí la nominación en sí ya es un premio. Luego el meritaje y cómo va a ser puntuado, pues esto ya son cosas secundarias. Hemos tenido que presentar un dossier con todos los méritos, con todas las categorías que te piden, que son un montón de dimensiones, publicaciones de libros, publicaciones científicas, un montón de cosas. Y bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Pues Fernando, que tengas mucha suerte. Estaremos muy pendientes y a seguir formando a tantos estudiantes, futuros trabajadores de este país, que gente como tú se necesita, con esas nuevas metodologías que me han parecido muy interesantes. Gracias por atendernos. Muchas gracias y gracias por dar un pequeño espacio a la educación en la televisión, que muchas veces se deja de lado. Gracias. Y he de reconocer que tienes razón.